vamos a continuar viendo, vamos a continuar pues trabajando sobre lo que es el condicionamiento clásico. El día de hoy, tal como el título lo hace notar, vamos a platicar, bueno, hoy vamos a platicar de un montonal de fenómenos diferentes, ¿vale? Hoy vamos a ver qué es eso del ensombrecimiento, qué es el contracondicionamiento, condicionamiento de segundo orden, habituación, un montonal de cosas, ¿vale? Este, esto es relevante de mencionar porque pues van a verse muchas cosas. ¿Por qué? Porque aparte todos estos procedimientos surgen retomando lo que ya habíamos nosotros mencionado en otro momento, que era este dilema en el cual se estaban preguntando los investigadores qué se asocia. ¿Se asocian dos estímulos? ¿Se asocia el estímulo directamente con la respuesta? ¿Y por qué les importaba saber esto? Pues les importaba saber esto justamente porque entender qué se asocia da pistas, da formas en las que nosotros podemos intentar averiguar, intentar saber, pues, qué es lo que está pasando, ¿vale? ¿Cómo podemos modificar? ¿Cómo podemos hacer más efectivo este procedimiento? O al revés, ¿cómo podemos hacerlo menos efectivo? ¿Y qué funciona con qué? Si hay algún procedimiento excitatorio o inhibitorio que todavía, bueno, que todavía se les dificulta, ¿qué es lo excitatorio? ¿Qué es un procedimiento excitatorio? ¿O qué es un procedimiento inhibitorio? Pues esos los revisamos en el primer stream, ¿vale? Si todavía lo que les interesa saber pues es, ok, ¿qué es lo que se asocia? ¿Cómo estuvo ese debate? Eso ya lo checamos en el segundo stream. Entonces, ahorita pues vamos a revisar todos los demás procedimientos y continuar un poco con el debate, ¿no? Hoy entonces, pues vamos a hablar acerca de qué pasa si le movemos a la intensidad del S, o sea, a la intensidad del estímulo condicional, y también vamos a ver qué pasa si le movemos a las diferentes propiedades que tiene el estímulo incondicional, ¿vale? Antes de empezar, obviamente, a platicarles todo esto, pues me gustaría pedirles que por favor reaccionen, que compartan el video, porque así pues todo esto puede llegar a más gente y pues realmente hay muchas personas a las que yo he visto que se les complica bastante entender el condicionamiento clásico. Vamos a continuar con esto que estamos platicando. Ahorita vamos a hablar entonces acerca del ensombrecimiento. ¿Qué es el ensombrecimiento? Primero que nada, pues para entender el ensombrecimiento tenemos que hablar acerca de la intensidad del estímulo condicional. Como ustedes recordarán o para que recuerden si no lo recordaban, un procedimiento clásico, un procedimiento típico de condicionamiento clásico es aquel en el que se pone un estímulo que podemos llamar neutro, un estímulo que no produce una respuesta particular y después o posterior a la presentación de este estímulo condicional, digo, de este estímulo neutro, se presenta un estímulo incondicional, o sea, un estímulo que sí tiene propiedades motivacionales específicas, o sea, un estímulo que produce una respuesta particular. ¿Vale? Entonces, supongamos un tono de luz. Un tono de luz no produce en sí mismo, de manera no natural como especie, una respuesta específica. Pero la comida, sí. La comida, cuando la tenemos en la boca, produce respuestas de salivación de manera consistente. Siempre que se pongan comida en la boca, de forma natural van a salivar, pero no siempre que les pongan un sonido específico, va a pasar algo. Entonces, con el paso del tiempo, después de que pongan tono, comida, el tono por sí mismo va a empezar a generar respuestas muy similares a las que les produce la comida. Entonces, ante la presencia del tono, van a salivar. ¿Vale? Este es un procedimiento típico de condicionamiento clásico. Al tono que ya produce salivación se le llama estímulo condicional. ¿Qué pasa si nosotros hablamos acerca de, nos interesamos en evaluar la intensidad del estímulo condicional? Pues bueno, primero que nada, es importante mencionar que existe una relación positiva entre la intensidad del estímulo condicional y la velocidad del condicionamiento. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que si nosotros ponemos un tono apenas perceptible y esto va a hacer que sea más lento
el condicionamiento. Pero si nosotros ponemos un tono súper fuerte, un tono súper discriminable, muy fuerte, esto va a incrementar la velocidad del procedimiento de condicionamiento, incrementa la velocidad de adquisición de la respuesta condicional. Muchos creían que esto era debido a la intensidad absoluta del estímulo. Sin embargo, las diferentes investigaciones mostraron que no tenía que ver con la intensidad absoluta del estímulo, sino con la discriminabilidad que daba esto respecto del resto de estímulos presentes. Por ejemplo, hicieron un experimento unos autores en los cuales todo el tiempo, todo el tiempo durante la sesión se mantenía un tono sonando a 80 decibeles, todo el tiempo, sin parar. Y entonces hicieron diferentes grupos en donde modificaban cuál era la intensidad del estímulo neutro, o sea, la intensidad del estímulo que iban a correlacionar posteriormente con comida. En un grupo, el estímulo condicional o el estímulo neutro fue de 70 decibeles, en otro de 60, en otro de 50, en otro de 45 y en otro de 0. Es decir, en ese momento no había absolutamente nada de ruido. O sea, durante la sesión estaba el tono y dependiendo de cuál fuera el grupo, disminuía la intensidad de ese tono y ese bajarle el volumen era el estímulo condicional, ese era el estímulo neutro. Como se podrán dar cuenta, el estímulo que más se parece al ambiente es el de 70 decibeles y el estímulo que menos se parece al ambiente es el de 0 decibeles, o sea, cuando había silencio absoluto durante un tiempo particular. Lo que encontraron es que a pesar de que el de mayor intensidad, el estímulo de mayor intensidad era el de 70, pues en términos generales el más discriminable en este caso era el de menor intensidad, o sea, el de 0 decibeles. ¿Esto qué significa? Lo que significa es que un estímulo condicional se vuelve más efectivo en la medida en que sea más discriminable respecto del resto de cosas que hay en el ambiente. Vámonos a lo que es el ensombrecimiento. El ensombrecimiento ocurre justamente cuando nosotros nos ponemos a jugar con los estímulos condicionales. ¿Vale? Si nosotros nos ponemos a jugar con la intensidad del estímulo condicional, pues podemos nosotros llegar sin querer a ensombrecer uno de los dos. El ensombrecimiento se produce cuando un estímulo incondicional es precedido por dos estímulos muestra de distinta intensidad cada uno. Estímulos muestra, no sé por qué le puse estímulos muestra, por dos estímulos condicionales de distinta intensidad. El estímulo intenso no solo se condiciona con más rapidez, sino que además reduce el condicionamiento del estímulo menos intenso a un nivel inferior al que alcanzaría de ser emparejado por sí solo con el estímulo incondicional. Si ustedes necesitan hacer algo que implique un procedimiento de discriminación, un procedimiento de, de condicionamiento clásico, tienen que tener cuidado de que no haya otros estímulos más intensos que puedan afectar. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y ahorita, en un experimento que se realizó para poner a prueba este fenómeno del ensombrecimiento, pues había tres diferentes grupos. Para un grupo, el estímulo condicional, el estímulo condicional era una luz solita. La luz se presentaba solita con cierta intensidad. Para un segundo grupo, se presentaba simultáneamente la luz y un sonido, ambos de mucha intensidad. Y para un tercer grupo, se presentaba una luz con mucha intensidad y un sonido con poquita intensidad. ¿Qué es lo que pasó cuando se probaba la pura luz? Si se dan cuenta, en todos los casos la luz tiene la misma intensidad, pero en un caso el segundo estímulo es el que varía de intensidad. O tiene
una intensidad similar a la de la luz o tiene poquita intensidad respecto de la luz o ni siquiera aparece. Este experimento se realizó con ratas. Las ratas biológicamente son más reactivas a los sonidos que a la luz. ¿Por qué? Pues porque las ratas no tienen buena visión, pero sí tienen muy buen oído. Entonces, lo que ocurrió fue que cuando les presentaban la luz, en una prueba posterior de supresión condicionada, para recordar, la supresión condicionada ocurre cuando se les entrena a las ratitas a palanquear y después se les pone un estímulo que está asociado con choques eléctricos. Lo que pasa en esta circunstancia es que cuando se presenta la señal de que vienen choques eléctricos, las ratas se congelan, o sea, las ratas dejan de responder. A esto se le conoce como supresión condicionada. Entonces, lo que querían observar era qué tanto control había ganado la luz como señal de que viene choque eléctrico. El ensombrecimiento nos diría que cuando se presentaba la luz solita, la supresión condicionada tendría que ser muy intensa. Cuando se presentaba la luz con un sonido muy chiquito, muy leve, la luz también, como era más intensa, tenía que ganaba control. Entonces, la supresión igual era de mayor magnitud. Pero cuando se presentaba una luz muy intensa y un sonido muy intenso, dado que las ratas de forma natural responden de mayor medida al sonido, pues entonces si presentamos la luz solita, la luz no tendría que haber ganado tanto control sobre que viene o sobre avisar que viene un, un choque eléctrico. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Justamente eso. Cuando se presentaba la luz solita en el grupo en el que se presentó una luz intensa y un sonido intenso, la respuesta de supresión era considerablemente menor respecto de los otros dos grupos. Es decir, el sonido ensombreció a la luz, ¿vale? El fenómeno de ensombrecimiento, entonces, para resumir, ocurre cuando se presentan dos estímulos y uno de los dos es más intenso que el otro, de mayor saliencia que el otro, de mayor discriminabilidad que el otro. El más discriminable es el que adquiere control sobre la respuesta condicional, ¿vale? Mientras que el otro, pues no adquiere tanto control sobre la respuesta. Por eso, hay que fijarnos no solo cuál es el estímulo condicional que nosotros vamos a presentar en el procedimiento, sino también cuáles son los demás estímulos que hay para saber si no hay algún estímulo que pueda ensombrecer con el que nosotros queremos que la respuesta aparezca. Ahora, hay otra cosa que se llama condicionamiento contextual. El condicionamiento contextual es algo que surge de la pregunta, a ver, si yo puedo condicionar un estímulo específico para que ante ese estímulo específico salivemos, ¿puedo condicionar todo un contexto para que ocurra lo mismo? Esa es la pregunta que se quería responder. Respecto de esto, pues hay primero que diferenciar entre dos diferentes tipos de estímulos. Por si alguna vez ustedes en alguna lectura o de alguna manera leen, pues deben saber que existen dos tipos de estímulos, los estímulos fásicos y los estímulos tónicos. Los estímulos fásicos son aquellos estímulos que nosotros programamos y que tienen un comienzo y un término bien definidos. ¿Vale? Los estímulos fásicos, ustedes programan su inicio y su final. Por otro lado, los estímulos tónicos son estímulos que no tienen un inicio y una duración, sino que se mantienen más o menos constantes a lo largo de toda la sesión. ¿Vale? A estos estímulos tónicos también suelen llamarse estímulos contextuales. ¿Ok? Por ejemplo, un estímulo contextual que se utiliza en casi todos los experimentos que se hacen con animales infrahumanos es el de la luz general. Se enciende la luz general y se mantiene encendida toda la sesión. Este encender la luz general de la cámara de condicionamiento es un estímulo contextual. ¿Por qué? Porque es un estímulo que al siempre estar presente, se vuelve parte del contexto. El condicionamiento contextual
es un procedimiento de condicionamiento clásico en el que un estímulo contextual se usa como estímulo condicional. Entonces, en lugar de presentar una luz y al término de la luz presentar comida, se mantiene siempre constante un estímulo y en diferentes intervalos se va dando comida. ¿Qué es lo que se tiene que hacer en este caso? Presentar un contexto diferente en el cual no esté presente el estímulo contextual que queremos que se condicione. Parece ser que el contexto solo se condiciona cuando no hay otra señal más fiable que permita predecir la aparición del estímulo incondicional. Ante esto surgió un principio conductual muy importante que es el principio de validez relativa. Este principio establece que los elementos que predicen de forma más precisa la aparición del estímulo incondicional se condicionan y al mismo tiempo impiden que lo hagan otros elementos con un inferior valor predictivo relativo. Esto, si se dan cuenta, este principio de validez relativa justamente nos sigue dando pie o nos sigue dando lugar al principio a esto del ensombrecimiento. ¿Por qué? Hay dos estímulos, uno es más intenso que el otro. El más intenso es más discriminable, es más fácil que nosotros nos demos cuenta que ese estímulo está presente. Entonces, obviamente, dado este principio, lo que nos indica es que como este es más discriminable que el otro, cuál va a señalizar, cuál se va a condicionar mejor, el más intenso. ¿Por qué? Porque nos permite nosotros discriminarlo de forma más simple y más sencilla, este, pues respecto de otras cosas, ¿vale? Entonces, el de menor intensidad, pues no solo no se va a condicionar, sino que además el de mayor, el que ya quedó condicionado, que es más intenso, va a impedir que se condicione el que no nos permite predecir de mejor manera la aparición del estímulo incondicional o el que no es tan discriminable. Un ejemplo de esto de condicionamiento contextual ocurre en una caja como la que les acabo de mostrar. Este experimento también se realizó con ratas. Y entonces tienen una sola cajita, la cual dividen en dos. La mitad la tapan para que no entre la luz y la otra mitad la dejan abierta para que entre la luz. Las ratas de forma natural prefieren los lugares oscuros. Entonces, si ustedes ponen a una rata en una cajita así sin hacer nada, ponen a la rata en una cajita con estas características, las ratas se van a ir al lugar más oscuro. Eso es lo que va a pasar. ¿Por qué? Porque, insisto, las ratas de forma natural prefieren este tipo de cuestiones. Y entonces, este es el pie para el siguiente experimento. Hubo dos grupos. En un grupo se daban descargas señaladas en el lado donde se encontraba todo tapado. Es decir, si la rata se metía a donde estaba a la parte oscura de la caja, de repente sonaba un tono pip, y al término del tono, una descarga eléctrica. Tono, descarga eléctrica. Tono, descarga eléctrica. ¿Vale? Eso pasaba en un grupo. Descargas señaladas. En otro grupo se daban descargas no señaladas, es decir, si la rata se metía a la parte oscura de la caja, sin previo aviso y de forma aleatoria se presentaban descargas eléctricas. Así, de forma aleatoria. ¿Cuál es la única diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre los dos grupos? Que en un grupo se señalizaba la descarga y en otro grupo no se señalizaba la descarga eléctrica. ¿Qué es lo que hicieron después? Midieron en una prueba cuánto tiempo se tardaban las ratas en entrar al compartimiento oscuro, ya en extinción. Es decir, ya nunca iban a aparecer descargas eléctricas. Cuando se ponía a las ratas, lo que encontraron es que tardaban muchísimo, muchísimo más en entrar a la parte oscura las ratas que habían sido parte del grupo de descargas no señaladas. ¿Esto qué quiere decir? Que todo el contexto en sí mismo se había vuelto una señal aversiva, mientras que en el grupo en el que las ratas sí habían sido señalizadas de que venía una descarga eléctrica por medio de un sonido, como no escucharon que apareciera el sonido,
se metieron al lado oscuro mucho más rápido, al poquito tiempo de escuchar, más bien al poquito tiempo de no escuchar que aparecía el sonido. Este es un caso en donde se muestra claramente que es todo el contexto el que se vuelve la señal o la que adquiere este control, ¿vale? Todo el contexto es el estímulo condicional que avisa que viene descarga eléctrica. Mientras que en el grupo sí señalado, pues en ese grupo lo que ocurría era que, pues como sí había una señal específica, el contexto no adquiría este valor aversivo. Vamos a hablar de otro procedimiento, el cual ustedes deben de conocer muchísimo, ya sea que se dediquen a lo experimental o a lo clínico, que es el contracondicionamiento. La esencia del contracondicionamiento es el cambio del valor motivacional de un estímulo al ser emparejado con un estímulo incondicional de signo motivacional opuesto al del estímulo incondicional con el que fue emparejado originalmente. O sea, imagínense el ejemplo que tenemos en la pantalla. Tenemos un estímulo condicional particular, el cual emparejamos con un estímulo incondicional motivacionalmente positivo, apetitivo. Supongamos un tono y lo emparejamos con comida. Tono, comida, tono, comida, tono, comida. ¿Qué va a pasar? Eventualmente, ante el tono, vamos a salivar. Pero, ¿qué pasa si yo, ese estímulo condicional, posteriormente lo que quiero hacer es que ya no me haga salivar, sino que me haga hacerme así porque viene una descarga eléctrica? ¿Se puede hacer? Claro que se puede hacer. Lo que pasa es que ahora ponemos el tono, el estímulo condicional, y lo apareamos con un estímulo incondicional de carga motivacional opuesta. Supongamos una descarga eléctrica. Y entonces ahora, ante este estímulo condicional que ya tenía una respuesta apetitiva, lo vamos a conjuntar con este estímulo incondicional que produce una reacción aversiva. Y entonces ahora tenemos tono, descarga eléctrica, tono, descarga eléctrica, tono, descarga eléctrica. El contracondicionamiento es muy lento a comparación del condicionamiento normal. ¿Por qué? Pues porque ya tiene una carga específica motivacional el estímulo condicional. Entonces, entre que se extingue y se adquiere la nueva respuesta, pues pasa mucho más tiempo. Es más complicado de lograr por estas razones. Pero lo que vamos a encontrar luego de mucho tiempo de aparear este estímulo con el estímulo incondicional aversivo, pues es que ahora el estímulo condicional va a evocar una respuesta aversiva. Esto es el contracondicionamiento, cambiar el valor, el significado motivacional del estímulo condicional, dependiendo de cuál sea el estímulo incondicional con el que nosotros lo apareemos. Esto, todo lo que les acabo de comentar con anterioridad, vuelve a abrir el debate, o más bien volvió a abrir el debate de qué es lo que se asocia, qué es lo que se asocia y qué es, o sea, qué es lo que señala el estímulo condicional. ¿Señala que viene un estímulo o señala que viene una respuesta? Esa es la pregunta que se hicieron las personas. Si señala que viene un estímulo, entonces basta entonces, pues, ¿cómo podemos saberlo? ¿Cómo podemos saber esto? ¿Cómo podemos nosotros darnos cuenta de esto? Y para poner a prueba esto, se realizaron diversos procedimientos que tenían su base en modificar el valor del estímulo incondicional, ¿vale? Esto es lo que hacían de forma general. Vamos a modificar el valor del estímulo incondicional. ¿Cuál era la lógica de esto? Si yo modifico el valor del estímulo incondicional no se modifica, entonces lo que se asocia es la respuesta. Pero si yo modifico el valor del estímulo incondicional y se modifica la respuesta condicional, esto nos daría evidencia de que lo que se condiciona es el estímulo con el otro estímulo, ¿vale? Que la relación que se da, que la asociación que se da es estímulo-estímulo y no estímulo-respuesta. Este es un ejemplo particular que se basa en el contracondicionamiento. ¿Por qué? Porque ¿qué modifica más el valor
del estímulo incondicional que el contracondicionamiento. Para que quedemos muy claros, es importante aquí mencionarles que se puede cambiar el significado motivacional hasta de un estímulo incondicional. Es decir, podemos hacer que la comida no sea apetitiva y que la comida se vuelva aversiva. Y al mismo tiempo podemos hacer que un choque eléctrico se vuelva apetitivo en lugar de ser aversivo. El contracondicionamiento también aplica para estímulos o elementos que ya tienen una carga motivacional específica, como lo son la comida o los choques eléctricos, el dolor. Entonces, pues en una primera fase se asocia el tono con la comida, o bueno, se ponen juntos el tono con la comida. Y entonces, tono, comida, tono, comida. Con el paso de las sesiones, lo que ocurre es que ante el tono se empieza, los animales salivan. Posteriormente se pasa a una segunda fase, en la cual la comida se cambia el valor motivacional o el significado motivacional de la comida. Esto significa que se asocia la comida con rotación. ¿Qué es esto de la rotación? La rotación es, ocurre cuando se ponen ratas en una cosa que las hace girar y salir disparadas. Entonces, cuando aparecía la comida, pues la comida adquirió un significado aversivo. Y por último, pues esto se asocia, y por último se probaba a ver solito el tono. ¿Qué pasaba con el tono en sí mismo? Y entonces aparecía tono y veían qué pasaba. Si lo que se asociaba era un estímulo con el otro estímulo, es decir, si lo que se asociaba era el tono con la comida, entonces, dado que ahora la comida ya era aversiva, entonces el tono no tendría por qué generar respuestas de salivación intensas. Por otro lado, si lo que se asociaba era el estímulo con la respuesta, es decir, se asociaba el estímulo con la salivación, entonces, a pesar de que hubiera cambiado el estado motivacional de la comida, la respuesta ante el tono tendría que ser idéntica, tendría que ser igual. ¿Qué es lo que se encontró? Se encontró que sí se modificó la respuesta condicional, sí cambió la respuesta ante el estímulo condicional. Esto entonces dio evidencia, perdón, de que lo que se asociaban era el estímulo condicional con el estímulo incondicional y no el estímulo condicional con la respuesta incondicional. Por otro lado, se hizo otro experimento. Este otro experimento justamente lo que hacía se basaba en el principio de habituación. Si ustedes presentan una descarga eléctrica muchas veces, el organismo se habitúa. ¿Esto qué quiere decir? Significa que la respuesta ante la descarga eléctrica cada vez es de menor magnitud. Entonces, aquí lo que se hizo fue, se hizo un procedimiento de aversión condicionada al sabor. Entonces, se le dio de probar agua con un sabor particular y después se les inyectó cloruro de litio, lo que ustedes saben genera malestar estomacal y deriva en que el organismo, la rata en este caso, ya no se vuelva a acercar a ese sabor nunca en su vida. Aversión a ese sabor. Posteriormente se pasó a una segunda fase, que era una fase eh, de, de habituación al cloruro de litio. Entonces, todos los días se le inyectaba cloruro de litio, de tal forma que el malestar que provocaba era de menor intensidad. De nuevo, ¿qué nos dirían aquí las diferentes hipótesis? Si lo que ocurre es que se condiciona estímulo con estímulo, al modificar el estímulo, que en este caso es el malestar estomacal, al modificar la magnitud de esto ante el estímulo condicional, ante el sabor, la respuesta condicional también debería de modificarse. O sea, pues ante cuando les vuelvan a presentar este sabor, las ratas tendrían que tomar un poquito más a pesar de todo. Pero si lo que se condiciona es el estímulo con la respuesta, a pesar de que se haya modificado, a pesar de que se haya habituado a la rata al cloruro de litio,
De todas maneras, la respuesta ante el sabor tendría que mantenerse idéntica, no tendría que cambiar la respuesta condicional. ¿Qué es lo que se obtuvo? Se obtuvo que la respuesta no cambió. No cambió para nada la respuesta condicional que se daba ante el sabor específico. Esto entonces dio evidencia de que lo que se asociaba era el estímulo con la respuesta. Es decir, esto nos daba evidencia contraria a la que nosotros obtuvimos en el caso del contracondicionamiento. Por último, igual intentando responder esta pregunta, se hizo este ejercicio de condicionamiento de segundo orden. En el condicionamiento de segundo orden, lo que ocurre es que ante la presencia de un estímulo, este se asocia con algo. Por ejemplo, igual, tono, comida, tono, comida, tono, comida. Posteriormente, ante el tono, salivamos. Después hay un segundo estímulo, el cual se asocia con el primer estímulo. Supongamos una luz. Y entonces tenemos luz, tono, luz, tono, luz, tono. ¿Qué es lo que ocurre? Que la luz ahora también hace que que el organismo salive. Dado que el segundo estímulo nunca entró en contacto con el estímulo incondicional, entonces, pues realmente de quien adquirió, digamos, las propiedades es de el estímulo condicional que sí entró en contacto directo con el estímulo incondicional. Derivado de esto, entonces lo que ocurre es que se llama condicionamiento de segundo orden. Entonces está el condicionamiento de primer orden, que es cuando el estímulo condicional entra en contacto directo con el estímulo incondicional, y el de segundo orden es cuando hay un segundo estímulo que entra en contacto con el primer estímulo que sí entró en contacto con el estímulo incondicional. Por toda esta cadenita que se forma es que se llama condicionamiento de segundo orden. Aquí lo que hacían era lo siguiente: condicionaban en una primera fase una luz con comida para que el organismo salivara ante la luz. Después había una segunda fase, que era una fase de condicionamiento de segundo orden. En esta fase presentaban un sonido y lo asociaban con la luz, de tal forma que ante el sonido también los organismos empezaban a salivar. Posteriormente se pasaba a una tercera fase. En esta fase extinguían la respuesta del estímulo condicional 1, del que estuvo en contacto directo con el estímulo incondicional. Y posteriormente, en una cuarta fase, probaban y ponían solito al estímulo condicional 2, es decir, al estímulo condicional que se había condicionado en la fase de segundo orden. ¿Qué es lo que se podía predecir dependiendo de las diferentes hipótesis que había? Si lo que se asociaba eran los dos estímulos, es decir, el estímulo condicional se asociaba con el estímulo incondicional, pues el estímulo de segundo orden tendría que modificar su respuesta. Pero si no se asociaba el estímulo con el estímulo, sino que se asociaba el estímulo con la respuesta, lo que debería de haber ocurrido era que no cambiara la respuesta ante el estímulo condicional 2, o sea, el estímulo de segundo orden. ¿Qué es lo que se encontró en estas investigaciones? No se encontró algo específico. ¿Por qué? Porque dependiendo del tipo de del procedimiento de condicionamiento que fuera, ya fuera apetitivo o aversivo, es que se encontraban cosas diferentes. A veces, ante el estímulo de segundo orden, sí cambiaba la respuesta, y en otras ocasiones, ante el estímulo de segundo orden, no cambiaba la respuesta. Entonces se dieron cuenta de que en estos casos, en el caso del condicionamiento de segundo orden, pues no se apoyaba específicamente a una u otra de las teorías particulares. Y por último, ya cerrando un poco más hacia, hacia esta discusión, pues
Ok, ahorita estamos platicando mucho acerca de procedimientos de condicionamiento excitatorios, pero ¿qué pasa con el condicionamiento inhibitorio? Pues bueno, los estímulos condicionales inhibitorios quedan asociados a un estado motivacional de signo contrario al del estímulo incondicional cuya omisión señalan. ¿Esto qué significa? Que sí emiten una respuesta, pero que esta respuesta, al no ser directamente observable más que en diferentes situaciones, pues es más complicada de medir. Pero entonces, ante la misma pregunta que nos estamos haciendo de qué se asocia, ¿se asocia un estímulo con otro estímulo o se asocia un estímulo con una respuesta? Pues en el caso del condicionamiento inhibitorio, esto ha generado evidencia de que lo que se asocia es un estímulo con una respuesta, no estímulo con estímulo.